Y bueno, justamente para hablar de todo este tema del entorno, tengo en la línea telefónica a Adolfo Laborde, experto en temas internacionales y a quien, por supuesto, le agradezco que nos tome la llamada. Adolfo, un gusto saludarte. Paco, buenas noches, saludos a todos. Muchísimas gracias, Adolfo. Y bueno, la reunión de hoy entre Estados Unidos y Rusia, una reunión especial por el momento en que vive la relación, que ya la calificaron de delicada, ¿no? Sí, de hecho se maneja en algunos medios, algunas fuentes han informado que la situación es muy parecida o peor de la que se sufrió en el contexto de la Guerra Fría, que todos recordaremos muy bien. Ajá. Antes de la caída del muro de Berlín y por supuesto la desintegración de la Unión Soviética. Sí, en efecto es una situación muy complicada porque son varios frentes los que están abiertos, no solamente es el tema de Siria, bueno, hoy vamos a hablar de Siria, porque hay muchos intereses de ambas partes en juego. Sí. Bueno, nada más y nada menos el conflicto lleva 6 años. Hay alrededor de 11 millones de desplazados, 220,000 muertos, alrededor de 4 millones de refugiados en países vecinos, y bueno, la guerra se recrudece porque existe todavía el peligro de que con esa fragmentación, con esa ruptura de los protocolos de cooperación y intercambio de información entre Estados Unidos y Rusia, pues pueda haber un conflicto mayor. Entonces sí, la visita de hoy del secretario de Estado de Estados Unidos es muy importante. Hubo una serie de acercamientos, el presidente Putin, así como el ministro de Relaciones Exteriores, dieron una visión un poco catastrófica de lo que podría venir si no hay cooperación, pero bueno, está el diálogo abierto y esperemos que esto dé marcha hacia un proceso de negociación política, que lo veo complicado porque, como tú bien lo comentas en la cápsula, ya han sido 8 vetos de Rusia en el seno de Naciones Unidas. Así es, 8 vetos y extraña que tenga tal fuerza para llevar a esos vetos cuando hay una comunidad importante de países, de gran peso, sí, que están atacando, ¿no? No, en efecto, mira, el problema del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que si uno de los 5 no está de acuerdo, no puede haber un arreglo, no puede haber una solución en conjunto. Y eso claro. Me parece que un error en este proceso, que no es solamente el único fenómeno, el único problema global que se ha empantanado con este tipo de acciones en Naciones Unidas. Hay otros, pero bueno, tenemos el caso de Siria y pues ya son 6 años, repito, en donde no se han puesto de acuerdo, en donde cambian constantemente las directrices de ambos gobiernos, y bueno, pues hoy en día es una situación complicada, delicada, porque, repito, hay otros frentes y otros riesgos en el mundo, pero bueno, el de Siria es urgente y no sabemos hasta cuándo van a ponerse de acuerdo para poder generar realmente un proceso de paz y dejar de afectar a los civiles, que son los que han sufrido más. Una guerra que, como bien mencionas, ha devastado Siria en estos 6 años. Hay intereses en específico para que valga el término, para que esta guerra continúe. Y el rumor general, y me sumo a ello, es intereses tanto de Estados Unidos como de Rusia. Incluso se llega a mencionar que hay una confabulación para esta reactivación a nivel internacional. Mira, hay, por supuesto, es una historia muy larga, tendríamos que revisar la historia, no hay tiempo para ello, pero lo que sí te puedo decir es que hay actores externos que no han tenido un rol protagónico, como Estados Unidos, Rusia o la propia Turquía, que están interesados en que esta situación se mantenga, ¿no? Puedo hablar de la situación del Estado de Israel. Es un aliado muy importante de Estados Unidos, es un aliado del cual han trabajado durante muchos años, y el hecho de tener a un actor como Siria con armas químicas, aliado con un Irán que también tiene una situación muy complicada por el tema de la observación que tiene o está siendo sujeta a observación para destruir y mantener mínima producción de armas atómicas, pues eso hace, repito, que la zona sea un polvorín. Además de ello, bueno, pues hay otros países aledaños que han sufrido también de crisis política. Tenemos el caso de Irak, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Hay una crisis, un vacío de poder. Tenemos el caso también
de Afganistán, con el retiro de las tropas de Estados Unidos, y por supuesto, bueno, los rusos que no están en posición de dejar abierto este territorio a una serie de intereses, como ya lo comentaste, económicos y geopolíticos. Claro. Entonces, los rusos va a ser muy complicado que dejen su apoyo al régimen sirio, a Bashar al-Assad, y pues los norteamericanos tampoco quieren que Siria se fortalezca y pueda tender puentes de cooperación con Irán en vísperas de tener una concentración de poder y vulnerar quizá la seguridad del propio Estado israelí. Vamos, se ve lejos la solución. Muy complicado, realmente tendría que haber una decisión de alto nivel para poder generar las condiciones básicas para poder, un alto al fuego, por ejemplo. Tendrían que generar una operación para desmembrar a todos los grupos que están interviniendo en el conflicto. Además, se habla de más de 75 grupos, además de la versión de Al-Qaeda de Irak, la versión de Al-Qaeda en la propia Siria, y por supuesto células del Estado Islámico. Se habla también de la participación de algunos grupos que no están muy de acuerdo con el régimen. Se habla también de la participación de otros países, de Arabia Saudita, que está operando en contra del Estado sirio. Entonces es una ensalada de muchos conflictos que cuando la juntamos y cuando la vemos en su perfecta dimensión, pues sí es muy complicado y muy difícil de pronosticar una solución inmediata. Adolfo Laborde, como siempre, agradecido de que nos obsequies con tu comentario. Con mucho gusto, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego.